¿Por qué las mentes brillantes se alejan del mundo? La respuesta quedó escrita con tinta invisible en los márgenes de un cuaderno que Leonardo da Vinci nunca publicó. Lo llamó El precio de la visión, y quien pagara ese precio nunca volvería a vivir como los demás. Florencia, 1503. La ciudad estaba a tope. Los comerciantes gritaban en las plazas, los artesanos martillaban bronce, los niños corrían entre los carros, pero Leonardo no escuchó nada de eso. Estaba parado frente a una ventana abierta, observando volar un pájaro. No un pájaro cualquiera. Vio el ángulo del ala, la curvatura del aire, la resistencia invisible que transformaba el ritmo en suspensión. Vi lo que nadie más vio, y eso lo aisló como una pared de cristal. Esa tarde un joven aprendiz entró al estudio. En sus manos llevaba un dibujo, un intento de imitar al maestro. Leonardo miró por menos de 3 segundos y devolvió el papel sin decir una palabra. El niño insistió: «Maestro, ¿qué pasa?». Leonardo suspiró. No había crueldad en sus ojos, solo cansancio. «Tú dibujaste lo que aprendiste a ver. Yo dibujo lo que aún no existe». El aprendiz se fue confundido. Leonardo volvió a la ventana. Ese silencio, ese vacío entre él y el mundo, no era soledad. Era algo peor. Era la sensación de estar rodeado de gente que hablaba un idioma diferente. Entendió todo lo que dijeron, pero no entendieron ni una sola palabra de lo que pensó. Respirar. Siente el peso de esta distancia. ¿Cuántas veces has sentido esto? ¿Cuántas veces has notado algo que nadie más notó, y cuando intentaste compartirlo, te encontraron con indiferencia o extrañeza? Leonardo sabía que ese dolor no tenía nombre, pero tenía forma, y pasó toda su vida intentando dibujarlo. No se alejó del mundo por arrogancia, se alejó porque el mundo ya no cabía en su interior. Cada conversación fue demasiado superficial, cada celebración demasiado ruidosa, cada expectativa demasiado pequeña. No hubo daño en nadie, simplemente había incompatibilidad, como intentar encajar una sinfonía en una caja de música. Una vez, en una fiesta organizada por un noble de Milán, Leonardo observó bailar a los invitados. Se rieron, brindaron, se tocaron. Se dio cuenta de que esto era felicidad, pero era una felicidad que ya no podía alcanzar, no porque fuera superior, sino porque su mente ya no tenía espacio para ese tipo de alegría. Vio los engranajes del baile, los pasos calculados, las sonrisas automáticas, la repetición social. Vi la estructura detrás del encanto, y eso lo alejó. Fue en ese momento que Leonardo comprendió algo terrible. Ver demasiado es perder el derecho a pertenecer. Comenzó a notar un patrón. Todos los grandes observadores de la historia, filósofos, inventores, artistas visionarios, compartieron el mismo destino, el exilio invisible. No fueron expulsados, simplemente dejaron de encajar. Como si hubiera una dimensión extra en sus mentes, y el mundo que los rodeaba fuera demasiado plano para comprenderla. Leonardo escribió esto en una página que nunca mostró a nadie. La mente que ve proporciones invisibles se vuelve ella misma invisible para los ojos comunes. Pero había un secreto dentro de esta separación, algo que le llevaría años descubrir, un mecanismo oculto que transformó la soledad en poder. Y este mecanismo no fue escrito en ningún tratado de anatomía o geometría. Estaba escondido en la estructura misma del silencio. ¿Sientes esto? ¿Este sentimiento de que hay algo más grande esperando ser comprendido? Si esta forma de ver el mundo tiene sentido para ti, suscríbete a este canal. Aquí exploramos cómo Leonardo da Vinci y otras mentes brillantes tradujeron el aislamiento en creación y cómo usted puede hacer lo mismo. Leonardo sabía que distanciarse no era debilidad, fue una estrategia, pero también sabía algo más oscuro. No todos los que se van regresan. Algunos se pierden en su propio laberinto interior, y estaba a punto de descubrir por qué. En los meses siguientes, Leonardo empezó a darse cuenta de que la separación tenía un precio que iba más allá de la soledad. Había algo moviéndose en las sombras de su propia mente, una fuerza que aún no podía nombrar, pero que sentía crecer con cada día de silencio. Comenzó a observar a otros videntes. Arquímedes, que murió solo dibujando círculos en la arena mientras los soldados invadían su ciudad. Sócrates, que prefirió la cicuta a renunciar a la verdad. Cada uno de ellos había visto algo que el mundo no estaba dispuesto a aceptar, y cada uno pagó con absoluto aislamiento. Pero Leonardo notó un detalle inquietante. El problema no era solo externo. El mundo rechazó a los visionarios, sí, pero había algo dentro de ellos que también los consumía. Una especie de hambre, un deseo insaciable de comprender más, ver más, crear más, y esa hambre nunca fue satisfecha. Lo llamó el devorador silencioso. Era como si la propia capacidad de ver más allá creara un vacío interno imposible de llenar. Cuanto más viste, más te diste cuenta de cuánto no lo sabía. Cuanto más creaba,
más sentía que sus creaciones eran imperfectas. Cuanto más buscaba la belleza, más tosco e incompleto me parecía el mundo que me rodeaba. Leonardo señaló: el ojo que ve demasiado nunca descansa, la mente que comprende demasiado nunca duerme, y el corazón que siente demasiado nunca está satisfecho. Ese fue el verdadero antagonista. No era la gente corriente la que no lo entendía, no fue la sociedad la que lo rechazó, era el genio mismo, una fuerza interior que exigía sacrificios cada vez mayores, como un fuego que necesita ser alimentado constantemente, a riesgo de consumir su propio combustible, la cordura, la paz, la capacidad de sentir cosas simples. Una mañana, Leonardo se despertó y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había reído de algo trivial. No recordaba la última vez que miró un paisaje sin diseccionar su geometría. No recordaba cuándo dejó de sentir y simplemente empezó a analizar. Salió a caminar por las calles de Florencia. Pasó junto a una mujer que vendía flores. Ella le sonrió. Leonardo intentó corresponderle, pero la sonrisa no apareció. No porque tuviera frío, sino porque su mente ya estaba calculando la proporción de los pétalos, la simetría de los colores, la forma en que la luz incidía sobre los tallos. No vio flores, vio estructuras matemáticas disfrazadas de belleza, y fue en ese momento que sintió miedo. Miedo a que el precio de ver lo invisible sea perder la capacidad de sentir lo visible. Miedo de que al abrir los ojos a las capas ocultas de la realidad, estuviera cerrando su corazón a las capas simples de la vida. Miedo a que la separación no fuera solo física, sino una transformación irreversible del alma. Regresó al estudio y encontró al joven aprendiz dibujando en un rincón de la habitación. El chico estaba concentrado, con la lengua fuera y los ojos fijos en el papel. Había pura alegría en ello. No existía una técnica perfecta, no había ninguna proporción divina. Solo un ser humano expresándose, y Leonardo sintió celos, envidia de aquellos que aún podían crear sin el peso de la perfección, envidia de quienes aún vivían sin la maldición de la claridad, envidia de quienes pertenecían al mundo, aunque ese mundo fuera pequeño, pero la envidia duró solo un momento, porque Leonardo sabía algo que el aprendiz nunca sabría. La mediocridad es cómoda, pero el genio es inevitable. No eligió ver lo que vio, no decidió pensar como pensaba. Simplemente, nació con una mente que no encajaba dentro de los límites normales de la percepción, y esa fue la tragedia. No había vuelta atrás. Una vez que veas los engranajes detrás del telón, ya no podrás ver la obra como los demás. Una vez que escuchas disonancia en la música, ya no podrás bailar sin preocupaciones. Una vez que sientas el vacío entre las palabras, ya no podrás conformarte con conversaciones vacías. Leonardo cerró los ojos, respiró hondo, y escribió en su cuaderno: el antagonista del visionario no es el mundo, es el don mismo lo que lo convierte en visionario, es la hoja que corta desde dentro. Pero había algo que todavía no entendía, algo decisivo. La separación no fue solo una consecuencia de una genialidad, también fue una preparación. El silencio no era solo una pérdida, también era cultivo. Y en lo más profundo de este exilio, algo poderoso se estaba gestando. Algo que el mundo aún no estaba preparado para presenciar. Leonardo volvió a mirar por la ventana. El pájaro seguía volando, pero esta vez no se limitó a ver la mecánica. Vio la libertad, y se dio cuenta de que tal vez había una manera de transformar el peso de la visión en la ligereza de la creación. Un secreto escondido en la propia naturaleza de la separación. Solo necesitaba descubrir cuál era. Leonardo pasó los meses siguientes en un estado que pocos entenderían. No fue depresión. No fue darse por vencido, era algo más profundo, un descenso consciente al propio abismo interior. Había comprendido que la separación del mundo no era el final, sino el comienzo de un viaje que solo podía realizarse solo. Se encerró en el estudio durante semanas, rechazó invitaciones de nobles, órdenes ignoradas, dejó de asistir a las reuniones de la academia. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que Leonardo se había vuelto loco, otros que estaba enfermo. Pero la verdad era mucho más extraña. Estaba construyendo algo invisible. No era una pintura, no era una máquina, fue un método. Leonardo se dio cuenta de que el problema no estaba en ver demasiado, sino en no saber qué hacer con todo lo que veía. La mente brillante se aleja porque acumula percepciones que no encuentran salida. Como agua represada, esta claridad acumulada comienza a presionar hacia adentro, creando angustia, inquietud, aumentando el aislamiento. Pero, ¿y si hubiera una manera de canalizar esto? ¿Qué pasaría si la separación no fuera una fuga, sino una incubación? ¿Y si el silencio no fuera vacío, sino laboratorio? Comenzó a probar una hipótesis radical. El visionario no se aleja para escapar del mundo,
sino que se aleja para reconstruirlo desde adentro hacia afuera. Leonardo creó un ritual. Todas las mañanas, antes del amanecer, se sentaba en absoluto silencio. No meditar, no rezar, sino observar el pensamiento mismo. Se dio cuenta de que su mente funcionaba como un río. Había corrientes superficiales y corrientes profundas. La mayoría de la gente solo vivía en la superficie, pero había aprendido a bucear. En el fondo, las ideas no surgían en palabras, vinieron en formas, en proporciones, en movimientos. Veía los conceptos como si fueran arquitectura viva. Vi conexiones entre cosas que nadie había conectado nunca, y empezó a dibujar todo esto. Pero no hay dibujos para mostrar, dibujos para entender. Cada línea era una traducción de algo invisible. Cada boceto fue un intento de capturar el movimiento de la conciencia misma. No estaba creando arte, estaba mapeando la geometría interna de la mente humana. Un día sucedió algo extraordinario. Leonardo estaba dibujando el flujo de agua en un arroyo, cuando notó que el patrón era idéntico al flujo de cabello que ondeaba el viento, y luego vio que ambos seguían la misma proporción que las espirales de los caparazones. Y estas espirales también aparecieron en la disposición de las semillas de girasol, y observó galaxias distantes a través de lentes primitivos. Todo estaba conectado. Había un lenguaje universal que atravesaba toda la naturaleza y él estaba aprendiendo a leerlo. Fue en ese momento que Leonardo comprendió el verdadero poder del desapego. Cuando te alejas del ruido, empiezas a escuchar la melodía. Cuando dejas de lado las conversaciones superficiales, comienzas a escuchar patrones más profundos. Cuando te alejas del ajetreo y el bullicio del mundo, comienzas a darte cuenta de la coreografía oculta que gobierna todas las cosas. No se iba a marchar rindiéndose, se estaba alejando por estrategia, como un artesano que necesita silencio para escuchar el sonido de la madera tallada, como un científico que necesita oscuridad para ver las estrellas, como un músico que necesita un descanso para entender el ritmo. Leonardo señaló: el mundo exterior está hecho de ruido, el mundo interior está hecho de música, pero solo aquellos que se alejan pueden oír la diferencia. Comenzó a probar este descubrimiento. Volvió a aceptar algunos trabajos, pero con una condición: lo haría a su manera, en su tiempo, siguiendo solo la lógica interna de la creación. Pintaría no para agradar, sino para traducir. No dibujaría para impresionar, sino para revelar. No crearía para el mundo, sino desde el silencio. Y sucedió algo sorprendente. Sus obras comenzaron a tener una fuerza que nadie podía explicar. La gente miraba a la Mona Lisa y sentía que ella les devolvía la mirada. Miraron La Última Cena y sintieron el peso del destino. Miraron sus bocetos de máquinas voladoras y vieron el futuro. No fue solo técnica, fue algo más. Era como si Leonardo hubiera aprendido a imprimir en sus creaciones la misma frecuencia que escuchaba en silencio. Como si cada pincelada fuera una nota de una sinfonía invisible que capturó en su aislamiento. Otros artistas intentaron imitar, copiaron las proporciones, estudiaron las sombras, replicaron las poses, pero faltaba algo, faltaba la preparación secreta. No había tiempo en el desierto interior, faltaba el desapego consciente que transforma la observación en revelación. Leonardo sonrió por primera vez en meses. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de reconocimiento. Había descubierto el secreto. El genio no nace del talento, nace del silencio cultivado. Pero existía un riesgo, un peligro que aún no había previsto, porque no todo el que se lanza al abismo logra regresar con algo en las manos. Algunos se pierden, otros se fragmentan, y algunos descubren cosas que preferirían no haber visto nunca. Leonardo estuvo a punto de cruzar esa línea. Florencia, 1508. Leonardo tenía 56 años. Su reputación lo precedió como leyenda viviente, pero pocos sabían el precio real que había pagado. Esa mañana recibió una carta que lo cambiaría todo. Fue de Miguel Ángel. Los dos nunca fueron amigos. Miguel Ángel veía a Leonardo como alguien arrogante, distante y excesivamente cerebral. Leonardo veía a Miguel Ángel como alguien impulsivo, emocional, atado a la materia prima. Eran opuestos, pero la carta no contenía ninguna provocación. Contenía una confesión. Leonardo, me estoy perdiendo. Cada día que paso esculpiendo, siento que me estoy volviendo menos humano. Veo mármol donde debería haber personas. Veo estructura donde debería haber alma. ¿Entiendes eso? ¿Sientes eso? ¿O soy solo yo el que se está desmoronando? Leonardo lo leyó 3 veces. Le temblaban las manos, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Miguel Ángel había descubierto al mismo antagonista, el devorador silencioso, el hambre que nunca cesa, el precio de ver demasiado. Pero había algo más en la carta, algo que Leonardo no esperaba.
Miguel Ángel estaba pidiendo ayuda, y por primera vez en décadas, Leonardo se dio cuenta de que no estaba solo en ese abismo. Escribió una respuesta inmediata: nos vemos en Roma. Hay algo que necesito mostrarte. Rar, algo que descubrí en silencio. 2 semanas después, los dos se encontraron en una pequeña capilla abandonada en las afueras de Roma. No hubo más rivalidad, solo 2 hombres que cargaban el mismo peso invisible. Leonardo habló primero. Crees que la distancia es el problema, pero no lo es. El problema es no entender por qué sucede. Miguel Ángel frunció el ceño. Explica. Leonardo caminó hasta una pared de la capilla y comenzó a dibujar con carboncillo. No era una cifra, era un diagrama. Círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban en puntos específicos, proporciones que parecían matemáticas, pero que tenían algo de orgánico. Todo lo que existe tiene capas, dijo Leonardo. La mayoría de la gente vive en el primer nivel, ven lo obvio, sienten lo inmediato, reaccionan al presente, pero nosotros, usted y yo, hemos sido maldecidos y bendecidos con la capacidad de ver más profundamente. Señaló el centro del diagrama. Esto es lo que ven. Formas, colores, sonidos, palabras, pero aquí, señaló a los círculos exteriores, es lo que vemos. Patrones, proporciones, significados ocultos, conexiones invisibles, y el problema es no ver eso. El problema es que una vez que lo ves, ya no puedes vivir con aquellos que solo ven el centro. Miguel Ángel se quedó mirando el dibujo. ¿Estamos entonces condenados? ¿Destinados a morir solos porque vemos demasiado? Leonardo sonrió. No fue una sonrisa triste. Era una sonrisa de alguien que finalmente tenía la respuesta. No, estamos destinados a algo diferente. No vinimos para pertenecer al mundo, vinimos a traducirlo. Y fue en ese momento cuando Leonardo reveló el secreto que había descubierto durante sus años de aislamiento. El secreto que convirtió una maldición en una misión. La expulsión no es el rechazo, es posicionamiento, como un observador que necesita salir de la multitud para ver el patrón completo. Como un pintor que se aleja del lienzo para ver la composición completa. No nos alejamos porque seamos débiles, nos alejamos porque solo podemos ver el dibujo completo desde lejos. Miguel Ángel se sentó en el suelo. Sus manos, siempre firmes, temblaban. ¿Pero para qué? Si nadie entiende lo que creamos, ¿cuál es el punto? Leonardo se arrodilló a su lado. Porque no creamos para los que están vivos ahora, creamos para los que vendrán. Cada trabajo que hacemos es un mensaje para el futuro, prueba de que alguien vio más allá. Y un día, siglos después, alguien verá lo que hicimos y dirá, lo entiendo, yo también veo eso. Y en ese momento, aunque estemos muertos, ya no estaremos solos. El silencio que siguió no se parecía a ningún silencio que Leonardo hubiera experimentado jamás. No estaba vacío, estaba lleno, como si las mismas paredes de la capilla reconocieran esa verdad. Pero entonces sucedió algo inesperado. Miguel Ángel se puso a llorar. No fue un llanto de tristeza, fue un grito de alivio, como alguien que cargó solo con un peso durante tanto tiempo que olvidó lo que era compartirlo. Pensé que me estaba volviendo loco, dijo entre lágrimas. Pensé que algo andaba mal en mí, pero tú también lo sientes, tú también lo ves. Leonardo puso su mano en el hombro del rival que nunca fue rival. Todos los visionarios sienten, todo el mundo lleva este peso, pero pocos entienden que el peso no es un castigo, sino una función. Somos los puentes entre lo que es y lo que puede ser, y es necesario suspender los puentes. No pueden bajar, no pueden mezclarse. Necesitan estar en el medio, conectando 2 mundos. Ese fue el cambio total. La partida no fue un defecto de carácter, no fue orgullo, no fue frialdad, era arquitectura existencial. Era el lugar necesario para quienes tenían la tarea de traducir lo invisible en visible. Miguel Ángel se secó los ojos y miró a Leonardo con una claridad que no había tenido cuando llegó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Leonardo se levantó. Ahora estamos de regreso. Pero no regresamos como aquellos que buscan aceptación. Regresamos como cumpliendo un deber. Creamos no para ser comprendidos, sino para que el futuro tenga algo que comprender. Los dos salieron juntos de la capilla. No se hicieron amigos. No era necesario, pero se convirtieron en algo más profundo. Cómplices. 2 guardianes del mismo secreto. 2 traductores de un mismo lenguaje invisible. Y Leonardo finalmente entendió por qué las mentes brillantes se retiran del mundo. No es retirada, es altitud. No puedes ver todo el paisaje cuando estás en medio de él. Necesitas subir, necesitas distanciarte. Hay que aceptar que la soledad de la cima es el precio de la vista panorámica. Pero aún faltaba una última revelación, una lección que solo llegaría al final. Amboise, Francia, 1519. Leonardo tenía 67 años.
Sus dedos ya no obedecieron como antes. Su mano derecha, alguna vez capaz de dibujar líneas perfectas, ahora temblaba. Sabía que el tiempo se estaba acabando, pero en los últimos años había sucedido algo extraordinario, algo que nunca imaginó cuando inició su viaje de aislamiento. La gente empezó a entender, no todos, no la mayoría, pero algunos, artistas jóvenes, filósofos errantes. Estos científicos curiosos vinieron de todas partes para verlo. No pidieron técnicas, no querían fórmulas, querían saber cómo soportaba el peso de ver lo que otros no veían. Y Leonardo se dio cuenta de que su mayor obra no estaba en el lienzo, no estaba en cuadernos llenos de inventos, estaba en las conversaciones, en las semillas que plantó en mentes dispuestas a sumergirse en el mismo abismo que él había explorado. Uno de estos jóvenes fue Francesco Melzi, su asistente más cercano. Una tarde, mientras Leonardo descansaba junto a la ventana, Francesco preguntó: «Maestro, ¿te arrepientes de haber elegido este camino, de haber ido tan lejos?» Leonardo guardó silencio durante un largo rato. Luego, con voz cansada pero firme, respondió: «Yo no lo elegí, el camino me eligió a mí, pero si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo, porque aprendí algo que pocos aprenden». ¿Qué? Leonardo se volvió hacia él. Sus ojos, todavía brillantes a pesar de su edad, contenían décadas de comprensión. Aprendí que la separación no es abandono, es metamorfosis, como la oruga que necesita aislarse en un capullo para convertirse en mariposa. El mundo no entiende el capullo, piensa que es muerte, pero es gestación. Señaló los cuadernos esparcidos sobre la mesa. Todo esto, cada dibujo, cada nota, cada idea que parecía loca, nació del silencio. Nació del coraje de estar solo cuando todos esperaban que yo me mezclara. Y ahora, siglos después de mi muerte, estas ideas seguirán vivas, mientras que las conversaciones vacías que pude haber tenido serán olvidadas antes de que muera la persona que las pronunció. Francesco absorbió esas palabras como agua en el desierto. ¿Pero qué pasa con el precio? ¿La soledad? ¿El dolor de no ser comprendido? Leonardo sonrió. No fue una sonrisa triste, era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado la paz. El precio es real, pero la recompensa es eterna, y solo aquellos que pagan el precio comprenden el valor de la recompensa. Cogió uno de los últimos dibujos que había hecho, un estudio del corazón humano, las cámaras, las válvulas, el flujo sanguíneo. Nadie en ese momento lo habría entendido completamente, pero sabía que, 500 años después, los médicos mirarían ese dibujo y verían una genialidad. Francesco, escucha con atención. Un día, tú también sentirás el llamado a alejarte. Cuando suceda, no tengas miedo, no luches contra ello. Acéptalo, porque no es un escape, es una función. No te estás alejando de la gente, te estás acercando a algo más grande. Francesco tomó la mano temblorosa de su amo. ¿Qué hago cuando el mundo me rechaza? Tú creas, tú traduces, dejas algo que sobrevive al rechazo. Porque la historia no la escriben aquellos que fueron aceptados, sino que la escriben aquellos que eran necesarios. Esa fue una de las últimas conversaciones profundas que tuvo Leonardo. Días después, el 2 de mayo de 1519, cerró los ojos por última vez. Dicen que a su lado estaba el rey Francisco I de Francia. Dicen que murió en paz. Pero lo que pocos saben es que, en ese momento final, Leonardo no estaba solo, no en el sentido real. Estaba rodeado de todas las mentes brillantes que vendrían después de él. Para todos los visionarios que leyeron sus cuadernos y dijeron: «Entiendo». Para todas las personas solitarias que se reconocerían en sus palabras y se darían cuenta de que no estaban quebrantadas, estaban en transformación. Y esta es la verdad que Leonardo descubrió al final de su viaje. Las mentes brillantes no se alejan del mundo para escapar de él, sino que se alejan para recrearlo desde adentro hacia afuera. No son antisociales, son arqueólogos de realidades futuras. No son fríos, son fuegos silenciosos. No son arrogantes, son puentes colgantes entre lo que ya existe y lo que aún puede existir. Y cuando entiendes esto, la separación deja de ser soledad y se convierte en vocación. Hoy, más de 500 años después, se siguen estudiando los cuadernos de Leonardo. Sus pinturas continúan fascinando a millones. Sus ideas sobre máquinas voladoras, anatomía, ingeniería, arquitectura, todas siguen vivas, mientras que los nombres de quienes lo rechazaron, de quienes lo tildaron de loco, de quienes no entendieron su aislamiento, fueron borrados por el tiempo, porque al final, el mundo se inclina ante quienes tuvieron el coraje de alejarse de él. La lección es clara: si sientes que no perteneces, tal vez sea porque no fuiste hecho para encajar, sino para expandirte. Si te sientes solo en tu claridad, tal vez sea porque ves algo que aún no ha llegado, pero que llegará. Si te alejas, no es debilidad, es alquimia. El capullo es oscuro, está en silencio,
Es solitario, pero ahí es donde se forman las alas. Leonardo lo sabía, Miguel Ángel se enteró, y todos los visionarios que vinieron después tuvieron que aprender la misma verdad. La separación es el laboratorio donde lo imposible se vuelve inevitable. Entonces, si reconoces este viaje en ti mismo, no luches contra él. No te fuerces a encajar donde no encajas. No silencias lo que ves solo porque otros no lo ven. Acepta la altitud, acepta el capullo, acepta que estás siendo preparado para algo que el mundo aún no sabe, necesita. Y un día, cuando tus creaciones lleguen a alguien que nunca has conocido, en un momento que nunca verás, entenderás. No era soledad, era una misión. Si esta historia despertó algo en ti, si reconoces en ti esa mente que ve más allá, suscríbete a este canal. Aquí exploramos los secretos de aquellos que se atrevieron a alejarse para ver más allá. Comparte este mensaje con alguien que también lleve este peso invisible, porque las mentes brillantes no necesitan multitudes, necesitan reconocimiento mutuo. Que el espíritu de Leonardo da Vinci siga recordándonos. La separación no es el final del viaje, es el comienzo de la transformación. Y que tengas el coraje de habitar tu propio capullo hasta que las alas estén listas para volar.